Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Amén. Estoy alegre de estar con ustedes. Amén. El Señor le bendiga una vez más. Amén. Amén. Pues lo que quiero hacer antes de iniciar a predicar, siempre leo uno de los textos clave del pasaje bíblico que estaremos considerando en el día de hoy. Así que me gustaría ir al versículo 12 de este capítulo 6 de Efesios que estaremos considerando en esta mañana. Y lee de la siguiente manera, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana. Oh Dios, a través de tu Hijo amado, a través de ese sacrificio perfecto que nuestro Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, y te damos gracias porque nos has dado el privilegio de poder estar reunidos en este lugar, Señor, para adorarte, para engrandecer tu nombre, Señor amado, y también escuchar tu palabra, Señor. Padre, te imploramos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, de una manera muy clara, de una manera muy directa, Señor, así como nosotros necesitamos escuchar tu palabra en el día de hoy, Señor, que la podamos escuchar de esa manera, Señor, que supla cada una de nuestras necesidades. Oriéntanos, fortalécenos, oh Dios, a través de ella, Padre, y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra, oh Dios, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Se pueden sentar. Pues hoy quiero hablarle bajo el tema vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios. Ese es el título de esta mañana. Y yo no sé si ustedes han escuchado de lo que los científicos llaman la materia negra del universo. Los científicos hablan de lo que es la materia negra del universo. Es una materia que ellos no pueden detectar, es algo que no pueden ver ni observar, no es observable. Sencillamente aceptan la existencia de lo que ellos llaman la materia negra, porque al observar la materia observable, al observar, digamos, los cuerpos celestiales, estoy hablando de los astrónomos, de los cosmólogos, aquellos que estudian el universo, y al estudiar el comportamiento de los cuerpos celestiales, ellos hacen sus cálculos, con lo que se observa solamente, no se puede explicar el comportamiento de los planetas, digamos. Por ejemplo, y perdóneme que estoy hablando de un tema científico, pero creo que esto nos va a ayudar a entender el pasaje bíblico que vamos a considerar en esta mañana. Por ejemplo, la luna le da órbita a la Tierra. Y mi hermano, la luna le da órbita a la Tierra y eso sigue así por millones de años. ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué la luna se mantiene a cierta distancia de la Tierra y no se mueve 2 milímetros hacia allá ni 2 milímetros hacia acá, sino que se mantiene en su posición y sigue girando, dándole vuelta al planeta Tierra? Y eso ha seguido así, mi hermano, desde que Dios ha creado el mundo. Incluso la Tierra, nosotros sabemos que da rotación, nuestro planeta da rotación, pero no solamente da rotación, sino que le da órbita al Sol, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema solar de 9 planetas y cada planeta en su lugar continúa su rotación y continúa dándole órbita al Sol y hay un equilibrio en el universo porque una masa se atrae a otra masa y como que hay un equilibrio y los científicos dicen que según los cálculos que ellos hacen, la única forma que se puede explicar ese equilibrio es que existe algo que ellos llaman la materia negra
Incluso ellos dicen que 85% del universo está compuesta de lo que ellos llaman materia negra, una partícula no detectable ni por la radiación, es algo que no absorbe ni emite luz. Es una materia que puede traspasar otra materia sin perder energía, y los científicos están convencidos de que aunque ellos no lo vean, existe, porque es la única manera en que ellos pueden explicar el comportamiento de los cuerpos celestiales en el universo, mi hermano. Incluso es interesante cuando uno estudia lo que conocen a estas alturas, ya sean los cosmólogos o los astrónomos. Es interesante, mi hermano. No solamente los planetas le dan órbita al Sol, sino que el mismo Sol está dando órbita a la galaxia lactosa, al Milky Way. El mismo Sol se está moviendo, mi hermano. Y mientras el Sol se mueve, los planetas siguen el Sol en esa trayectoria. Y según los científicos, ellos dicen que el Sol se toma más o menos 225 a 250 millones de años para darle vuelta a la galaxia lactosa, mi hermano. Esto es súper interesante. Cuando uno estudia estas cosas, lo único que uno puede decir es Dios. Dios existe. Dios tiene todo en su lugar y tiene control de todas las cosas. Aún los científicos han descubierto otras galaxias en el universo. Ellos hablan de Andrómeda, mi hermano, y la galaxia de Andrómeda que se está moviendo hacia la galaxia lactosa donde nosotros vivimos, mi hermano. Y ellos dicen que en 4.5 billones de años habrá una colisión, un choque entre esos dos universos. No se preocupe que nosotros estaremos con el Señor, mi hermano. Pero estas cosas, mis hermanos, lo traigo en esta mañana porque el comportamiento y el movimiento constante del universo que observa los científicos, ellos dicen que la única forma que esto puede ocurrir es que hay otra materia que existe. No la podemos observar, no la podemos ver, aceptamos su existencia porque es la única manera de explicar lo observable en el universo, lo que podemos ver, mi hermano. Y yo traigo eso de ilustración en esta mañana, mi hermano, porque también así como la materia negra no es detectable ni por la luz, no refleja luz, no emite luz, ni por la radiación se puede detectar, solamente podemos ver los efectos, mis hermanos, las contribuciones de esa materia en los efectos de lo observable. Mi hermano, nosotros tampoco podemos ver a Satanás ni a los ángeles caídos con nuestro ojo carnal. No podemos ver al enemigo, no podemos ver los ángeles caídos, mis hermanos, pero sí podemos ver en la sociedad sus efectos. Sí podemos ver en la humanidad los efectos de la existencia. Es el único modo de poder explicar el nivel del mal que se observa en nuestro planeta Tierra, en la humanidad, mi hermano. El único modo de explicarlo, mi hermano, es que sí, Satanás existe, sí, los ángeles caídos existen, sí, mi hermano, la iglesia tiene un enemigo invisible. Y tal parece que Pablo, al terminar esta carta a los Éfesos, quiere que ellos estén a la alerta de que ellos están en una lucha y que ellos están en una batalla espiritual, aunque no podamos ver nuestro enemigo, mi hermano. Y eso es lo que nosotros podemos observar en este pasaje bíblico, mi hermano. Y Pablo es interesante porque en esta carta Pablo habla de muchos temas, él habla de muchas cosas. Si usted en el capítulo 5 de Éfeso, al final del capítulo, él habla del tema del matrimonio. Al comenzar el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo habla de lo que es la crianza de los hijos, cómo los hijos se deben de someter a los padres. Él también habla sobre, y incluso él dice, es un mandamiento con una promesa para que pueda vivir muchos años sobre la tierra y que te vaya bien. Ustedes pueden mirarlo ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Y luego Pablo habla de la crianza de los hijos, que los padres no deben de frustrar a los hijos. Así que Pablo da ciertas instrucciones para la vida doméstica, para la vida cotidiana, mi hermano. Es interesante, aunque este mensaje
no tiene que ver con ese tema de la vida doméstica y la vida familiar, mi hermano, pero es interesante y es importante que por lo menos nosotros entendamos que Pablo enseña que el evangelio tiene que ser algo integral, aún en nuestra vida familiar, en nuestra vida doméstica y en la crianza de nuestros hijos, mi hermano. En otras palabras, el Señor tiene que estar envuelto en todo, mi hermano. El Señor, no podemos compartamentalizar al Señor y decir yo le sirvo al Señor. Las cosas del Señor solamente son importantes para mí desde las 9 de la mañana hasta las 11:15 los domingos. Bueno, hoy es clase adicional con el pastor Vera y él termina a las 1:30. Así que voy a extender mi cristiandad desde las 9 hasta las 1:30. Y ya el resto de la semana como que hemos dejado a Cristo aquí estacionado, tal vez en el estacionamiento, y nuestra vida está compartamentalizada. Pero Pablo dice, no, el Señor tiene que ser parte de la vida total. El Señor tiene que estar involucrado en el matrimonio. El matrimonio es un microcosmo de lo que es la iglesia y Cristo, esa relación estrecha que quiere tener el Señor con su iglesia. El matrimonio es un reflejo, es una ilustración de eso. Me estoy desviando del tema, mi hermano, pero ya mismo regreso. Mi hermano, y Pablo lo que está enseñando a mis hermanos en esta carta, antes de terminar la carta, le está enseñando sobre la importancia de tener a Jesucristo integrado en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la crianza de nuestros hijos, mis hermanos. Pablo dice allí, hijos, obedecer a nuestros padres en el Señor. Óigame, yo no me voy a meter ahí porque cambio el título y el tema del mensaje, mi hermano. Pero antes de entrar o antes de terminar su carta, Pablo enfatiza la importancia de Cristo, la importancia del Señor en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente la vida doméstica y familiar, la crianza de los hijos, el matrimonio, aún en la vida laboral, mi hermano. El apóstol Pablo dice que el evangelio tiene que estar presente. Y lea los capítulos, lea el capítulo en su casa y usted va a observar de que del versículo 1 al 9 Pablo también incluye hasta la vida laboral y las actitudes que debemos de tener, mi hermano, aún en nuestros lugares de empleo, porque el lugar de empleo también es una oportunidad de adorar a Cristo, mi hermano. No solamente adoramos a Cristo aquí en la iglesia cuando levantamos las manos y adoramos a Dios y cantamos todo a capela, mi hermano, y nos encanta cantar con el hermano Raúl, mi hermano, y con los hermanos que cantan acá. Esto no es el único momento de adoración al Señor, mi hermano. Adoramos al Señor con toda la vida, mi hermano, con toda la vida, con la totalidad de la vida, en toda esfera, espacio en que usted se encuentra en la vida. Y cada día de la semana es una oportunidad de adorar al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra conducta, mi hermano, y con esa brillamos en el sitio donde estamos para el Señor Jesucristo. Y es oportunidad para adorar a Dios, mi hermano, para adorar a Dios. Pero Pablo, de repente, luego de hablar de todos esos temas domésticos, luego de hablar de algunos temas cristológicos, la palabra cristológico sencillamente es hablar de la identidad de Jesús, la posición de Jesús, quién es Jesús, la exclusividad de Jesús. Pablo hace un tremendo trabajo en la carta a los Efesios, exaltando y glorificando a la persona de Jesucristo. Mi hermano, que Jesucristo tiene la preeminencia, Él es sobre todas las cosas. Incluso Pablo utiliza una palabra para describir a la persona de Jesucristo, que es Pantocratos, que quiere decir que Él es supremo sobre todas las cosas, mi hermano, y que ha creado todas las cosas. Y Pablo habla de esos temas que son importantes para la fe cristiana, importantes para nuestra identidad como cristianos, mis hermanos, pero no sin antes de despedirse de estos creyentes. En esta carta Pablo dice, un momento, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, y si uno mira esa expresión, por lo demás, lo que Pablo está diciendo, porque está terminando la carta, él está
implicando finalmente fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Y en este primer punto, mi hermano, la naturaleza de la batalla. Nosotros hoy estamos hablando de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y tenemos una batalla, tenemos una lucha con el enemigo. El apóstol Pablo está por describir la naturaleza de la batalla que los efesios, estos creyentes de Éfeso estaban librando, que ellos estaban teniendo, mi hermano. Y es muy fácil rebotar del texto bíblico a nuestros tiempos para entender que nosotros también estamos en una lucha espiritual, mi hermano. Y aquí el apóstol Pablo está por describir esta batalla, esta lucha espiritual. Estamos hablando de este primer punto, la naturaleza de la batalla, mi hermano. El apóstol Pablo, repito, le dice, finalmente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Pablo es bastante directo aquí, mi hermano. Pablo no insinúa nada, Pablo no le da rodeos a esto. Él les dice, se tienen que fortalecer, iglesia de Éfeso, no en su propia fuerza, sino en el poder del Señor y en el poder de su fuerza, en las fuerzas del Señor. Y tienen que vestirse de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo, mi hermano. Y yo estaba estudiando esa palabra acechanzas para tratar de entender lo que significaba esa palabra acechanza, mi hermano. Y tiene muchos significados esa palabra en griego, mi hermano. Y es la palabra, mira qué interesante la palabra que Pablo utiliza allí, y es la palabra metodeia. Metodeia, de donde nosotros sacaríamos la palabra método, o tal vez estrategia, mi hermano, o tal vez no sé, otra palabra no se me viene a la mente, pero Pablo está usando la palabra metadeia para que puedan estar firmes en contra de las metadeias del enemigo, del diablo, mi hermano. Y esa palabra, mi hermano, se refiere a tener artífice, a tener destreza para el engaño, mi hermano. Esa palabra metadeia que acabo de leer, mi hermano, metodeia, esa palabra, mi hermano, se refiere a una persona, a un personaje que tiene altimañas, que tiene astucia, que tiene capacidad, que sabe desarrollar estrategias y crear escenarios para engañar, mi hermano. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, mi hermano, que nosotros, o no, a la iglesia de Éfeso, y por implicación a nosotros también, mis hermanos, que tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder estar firmes contra esas acechanzas, mis hermanos. Yo creo a través del estudio de las Escrituras que sin duda el enemigo, por supuesto, es tramposo, pero también esa palabra metodeia se refiere a esperar el momento oportuno para atacar. ¿Verdad? Nosotros estamos en una guerra espiritual y eso creo que la Biblia es clara con esto, y vamos a mirar varios textos que nos va a traer a la memoria en esta mañana, nos va a concientizar sobre la realidad de nuestra lucha espiritual, mi hermano. Y estamos hablando en este punto sobre la naturaleza de nuestra batalla, mi hermano. Y cuando miramos las Escrituras, mis hermanos, observamos que el enemigo, que Satanás, es paciente lo suficiente como para esperar el momento de máxima vulnerabilidad para atacar, mi hermano, a su enemigo. Para atacar, diríamos claro, la iglesia de Jesucristo, para atacar el cuerpo de Jesucristo, para atacarnos a nosotros, mis hermanos. Nadie vaya a tomar miedo en el día de hoy. Ay, pastor, deje de predicar. Predica mejor del cielo. Habla del cielo, pastor. De las calles de oro, del mar de cristal. Eso viene de camino, mi hermano, pero estamos metidos dentro de otra realidad, de una batalla espiritual en el día de hoy.
Esa es nuestra realidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está comunicando a estos creyentes de Éfeso. Ustedes están en una batalla espiritual. Hay un enemigo que nosotros tenemos que estar apercibido de la realidad de su existencia y tenemos que ponerlos la armadura de Dios para estar firme en contra de sus acechanzas, mi hermano. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a ellos. Y es en la fuerza del Señor, no en nuestra propia fuerza, mi hermano. Si fuera nuestra propia fuerza, sería como una hormiga peleando contra un gigante, mi hermano. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque mira, a mí me gustaría, y esto lo vamos a hacer rápido para que podamos entender un poquito de esa palabra metodeia que usa Pablo acá. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 13, seguramente ustedes conocen la historia en los evangelios de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado directamente por Satanás, mi hermano. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo venció esa tentación. Qué excelente que nuestro Señor Jesucristo venció esa tentación. Hay dos formas que nuestro Señor Jesucristo venció esa tentación. A veces nosotros miramos este pasaje bíblico de Lucas capítulo 4, que también se encuentra esta historia en Mateo capítulo 4, y miramos esta historia y decimos, es que Cristo es invencible. Por supuesto iba a ganar la batalla contra Satanás, y yo creo que Cristo... hay muchas cosas que podríamos decir acá, mi hermano. El Señor Jesucristo nunca luchó con la concupiscencia. Él fue sin pecado, Él nunca tuvo el mínimo deseo de experimentar algo prohibido, algo que quebrara los mandamientos de su Padre. El Señor Jesucristo fue santo completamente en su naturaleza, sin embargo, también fue hombre 100%. Cristo es descendiente de Adán a través de María, esa concepción en su vientre, ¿verdad? Lo que le podríamos llamar la encarnación, para explicarlo de manera clara, mi hermano. Pero Cristo fue tentado y modeló para nosotros un modo de ganar en la tentación. Él modeló para nosotros, y es observable en el pasaje bíblico que el Señor Jesucristo, opino yo, y creo que estoy basado en las Escrituras, que el Señor Jesucristo venció por dos razones, mis hermanos. Por dos razones el Señor Jesucristo venció en esta tentación. Número uno, venció a través de las disciplinas cristianas, mis hermanos. El Señor Jesucristo estaba ayunando. Eso es una disciplina cristiana, mi hermano. El Señor Jesucristo seguramente estaba orando. Eso es una disciplina cristiana, mi hermano. Y las disciplinas cristianas nos ayudan a vencer en las tentaciones. Y número dos, Jesucristo venció y triunfó porque dependió y se arraigó de las Escrituras y de la palabra. En cada ocasión que Satanás tentaba a Cristo, Cristo decía, escrito está. Y Cristo vence en esta prueba y en esta tentación, mi hermano. Pero mira lo que dice este texto, mi hermano, porque estamos hablando de la naturaleza de nuestro enemigo, la realidad de nuestro enemigo, y ya mismo vamos a poner balance en este tema para que podamos entender de que no debemos de obsesionar porque Satanás exista, pero tampoco lo debemos de ignorar, mi hermano. Y ese texto dice lo siguiente: cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno, mi hermano. Ustedes ven eso, ustedes observan allí. Él se aparta. Otras Biblias solamente utilizan que Satanás se apartó de él por un tiempo. La Biblia de las Américas le añade la palabra oportuno. La Biblia King James en inglés también dice que Satanás se aparta usa la palabra season. En otras palabras, mi hermano, el enemigo buscando el tiempo oportuno para atacar al creyente en su momento de máxima vulnerabilidad. Y el apóstol Pablo dice: tenemos que fortalecernos en el poder del Señor y vestirnos de la armadura de Dios para poder ser hallados firmes
en contra de las acechanzas, en contra de la metodea del enemigo, de Satanás, mi hermano. Óigame, mi hermano, y esto es algo, mi hermano, que nos debe de despertar a nosotros. Esto debe de crear una alarma que suena en nuestro cerebro, mi hermano. Y esto debe de recordarnos de la importancia de ser un cristiano proactivo, mi hermano. De ser un cristiano intencional, mi hermano. Fíjate como Pablo dice aquí, ustedes son, Efesios, los que tienen que vestirse de la armadura. Mami y papi no están acá para vestirle y para ponerle las medias y para ponerle los zapatos y amarrarle los zapatos. Son ustedes que se tienen que vestir de toda la armadura de Dios, mi hermano. Y esto está señalando, esto está empujando hacia la importancia de ser un cristiano proactivo, mi hermano. Yo creo, mi hermano, que tenemos que estar alertas. Es mi opinión personal al leer el texto bíblico, mi hermano, que nosotros no podemos ser creyentes pasivos, creyentes que se dejan llevar por la corriente. Mi hermano, yo creo que nosotros nos tenemos que vestir de la armadura de Dios. Y eso lo miraremos en un momento, mi hermano. Y fíjate, tan interesante pudiéramos hablar de esto, como Pablo está hablando de la naturaleza de la batalla en la cual la iglesia de Éfeso se encontraba. Era una guerra espiritual, mi hermano. Y repito, mi hermano, que esto señala sobre el arte del engaño, mi hermano. Que el enemigo es experto en lo que es el arte del engaño. Él es tan experto en el asunto. Piensa en esto, mi hermano, que él engaña a una tercera parte de los ángeles en el cielo para rebelarse contra Dios, mi hermano. Si hay un poder para engañar, si hay una capacidad para engañar, mi hermano, Señor, reprenda al diablo. ¿Okay? Es obvio que el enemigo tiene esa capacidad. Es obvio que el enemigo tiene esa capacidad. Uno de los engaños que el enemigo le gusta promover es la idea que él no existe, que él es solamente un mito, que esto es una creencia para gente simple y gente sencilla que no tienen educación. Porque hoy día tenemos psicología y la psicología lo explica todo. Hoy día tenemos estudios neurológicos que podemos hacer sobre los cerebros de las personas y ya entendemos las emociones mejor y entendemos el comportamiento humano mejor. Y eso son ideas medievales de los tiempos del oscurantismo. Nosotros ya hemos llegado a la modernidad, estamos en el 2025. ¿Cómo es posible que tú vas a creer en la existencia del diablo? Mi hermano, el apóstol Pablo acá nos está recordando a través de la palabra de Dios que esto es una realidad. Que la iglesia de Éfeso estaba en una lucha, en una batalla de naturaleza espiritual, mi hermano. Y mira cómo dice el versículo 12. Pablo comienza a dar una descripción, mi hermano, y creo que tengo que ponerle gasolina al mensaje para ir más rápido. Pero Pablo comienza a describir esto, con quién estamos peleando, con quién es la lucha. Y esto es al final de la carta, mi hermano. El apóstol Pablo no se atreve a despedir. Le di instrucciones domésticas, les hablé de la cristología, tantas cosas. Le hablé de la tremenda herencia, les di advertencias para que se cuidaran del pecado, especialmente pecados de la carne y de la emoción. Y he hecho un excelente trabajo. Yo creo que ya yo puedo terminar esta carta. Un momento, no me atrevo a terminarla sin antes hablarles de la realidad de la guerra y de la batalla espiritual. Y Pablo comienza a describir aquí, él dice, porque el versículo 12, esta es la razón por la cual ustedes se tienen que poner la armadura, queridos efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, mis hermanos. Y yo pudiese sacar el tiempo para desmenuzar cada palabra que está usando el apóstol Pablo aquí, mi hermano, pero para resumir, Pablo sencillamente está diciendo que estamos teniendo
una lucha espiritual contra Satanás y todos los ángeles caídos. Eso es la naturaleza de nuestra batalla, mi hermano. Y es interesante algunas cosas que encontré con respecto a lo que Pablo está hablando aquí. Es súper interesante, mi hermano. El apóstol Pablo, refiriéndose a esos poderes de este mundo, ¿verdad? Yo buscaba la palabra que Pablo está usando allí. Y cuando Pablo habla de los poderes de este mundo, la palabra es cosmocratur. Cosmocratur. Mi hermano, perdona que yo estoy hablando aquí, no estoy hablando en lenguas, nada, es broma. Cosmocratur, mi hermano. Esa es la palabra que Pablo está utilizando aquí, mi hermano, cosmocratur, y es un gobernante que gobierna sobre este mundo, pero solo por un breve tiempo, mi hermano. Solo por un breve tiempo, mi hermano. Porque también nosotros debemos de tener la habilidad, por las Escrituras, por la palabra de Dios, de ubicar a Satanás en su lugar y entender los límites que él tiene, mi hermano. Él existe, Él es un gobernante de este mundo, sin duda, mi hermano. Y aunque Él sea gobernante de este mundo, Pablo utiliza la palabra ayun, que quiere decir de este mundo, de este tiempo, de este momento, mi hermano. Y aunque Él sea gobernante de este momento, nosotros no nos olvidamos de que Satanás es un ser creado, sujeto a la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Porque es bien interesante cuando uno mira lo que Pablo dice en este texto bíblico y uno lo compara con lo que Pablo habla en Colosenses, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 16, y yo se lo voy a leer a ustedes, mis hermanos, tengan paciencia conmigo, pero Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente sobre la persona de Jesucristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos, las mismas palabras que Pablo está usando en Efesios capítulo 6, versículo 13, estas son las mismas palabras, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, mi hermano. Entonces indica con claridad de que el mismo enemigo, que todos los ángeles caídos fueron creados por la persona de Jesucristo. Jesucristo es superior, mi hermano, y si nosotros nos conectamos a Cristo y nos fortalecemos con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, podemos vencer. Podemos vencer. Mira, mi hermano, qué increíble, podemos vencer. Podemos mantenernos de pies en medio de la batalla, mi hermano. Y eso es la naturaleza de la batalla, mi hermano, en la cual Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: ustedes están en esta batalla, vestirse de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Es tan interesante que Pablo enfatiza esa palabra, toda la armadura de Dios. En otras palabras, esto es algo que tienen que hacer cuidadosamente, tienen que hacerlo conscientemente, no pueden ser descuidados al vestirse con la armadura de Dios. No debe de faltar ni una pieza de su armadura. Toda la armadura de Dios debe de ser tomada y nosotros nos debemos de vestir con toda la armadura de Dios, como dice el versículo 11, mi hermano, y luego en el versículo 13 Pablo lo repite de nuevo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes, mis hermanos. Y esto me lleva a mi segundo punto en esta mañana. El segundo punto en esta mañana es: preparémonos para el día malo. El primer punto, mi hermano, es la naturaleza de la batalla. Es una batalla real, es una batalla invisible pero real. Es como la materia negra del universo que no se ve, pero los científicos están convencidos de que existe, mi hermano. El apóstol Pablo, mi hermano, nos da la idea de la realidad de que no peleamos contra carne ni sangre. Usted no pelea contra su marido, ni contra sus hijos, ni contra su patrón en el trabajo. Esto es una batalla espiritual. Y el apóstol Pablo, mi hermano, les advierte: prepárense para el día malo. Para el día malo, mi hermano. Y yo analizaba esto
mi hermano, lo que significa el día malo. Y el apóstol Pablo, mi hermano, tan interesante que él está diciendo a la iglesia y está hablando con mucha honestidad y con sinceridad con ellos. El día malo, mi hermano, esa palabra malo ahí que Pablo está usando es la palabra poneros, poneros, que significa, mi hermano, él le advierte que vienen días dolorosos, vienen días degenerados. Vienen días de calamidad, vienen días de enfermedad, vienen días de vicios, vienen días malísimos, vienen días de labores molestos, duros, difíciles, de presión, de hostigamiento, que causan dolor y son de mala naturaleza. Vendrán pruebas a nuestra vida, mi hermano. Eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, mi hermano. La vida cristiana no se trata de estar acoginado en un sofá lleno de almohadas de algodón, donde todo nos va a ir lo más bien. Y perdona la palabra, de lo más chévere, mi hermano. Pablo no está diciendo que eso es la vida cristiana. Yo no sé quién pintó ese cuadro de la vida cristiana, pero no fue el apóstol Pablo, mi hermano. No fue los autores inspirados a escribir la palabra de Dios. Ninguno de ellos sacó un pincel para pintar un cuadro de comodidad de la vida cristiana, mi hermano. Es muy obvio que la vida cristiana se trata de una batalla. Es muy obvio que la vida cristiana se trata de una lucha, mi hermano. Y no solamente es lucha, no es una lucha contra sangre ni carne. Peleamos con el enemigo invisible, peleamos con los enemigos del interior también. Óigame, mi hermano, porque yo creo, alguien lo dijo y estoy hasta casi convencido de eso, que la carne es más malo que el diablo. La naturaleza, mi hermano, una naturaleza humana descuidada, que se deja llevar por la corriente, por los impulsos de la carne, por los impulsos de la mente. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano? Nadie me tiene que dañar a mí. Yo soy malo lo suficiente como para dañarme a mí mismo, mi hermano. El mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo, Timoteo. Guarda tu vida y tu doctrina cuidadosamente, Timoteo. Cuídate de ti mismo. Los enemigos en el interior, estamos en una batalla. Vencemos cuando practicamos disciplinas cristianas. Vencemos cuando nos vestimos de la armadura de Dios. Vencemos cuando tomamos la espada del Espíritu. Tenemos victoria. Y tenemos victoria no para pelear, tenemos victoria no para obsesionarnos. El motivo, el propósito de este mensaje no es que nosotros salgamos de aquí pensando en el diablo 24 horas al día. No, mi hermano, eso no es el motivo. Pero sí, mi hermano, nuestra esperanza es que con un mensaje como este nosotros nos podamos vestir de la armadura de Dios y ser hallados firmes. Eso es lo único que Pablo está diciendo. Que después de haberlo hecho todo, que puedan estar parados firmes. Eso es todo. Que el enemigo no logró con toda la dificultad, con toda la prueba, con toda la malicia, con la enfermedad, con las dificultades, con las labores molestias, con los vicios, con todo lo que él trajo contra usted. Usted logró tener la victoria porque usted se vistió de la armadura de Dios y usted está parado firme en Cristo, mi hermano. Óigame, mi hermano, eso es la meta, eso es la finalidad, eso es el fin de vestirse con la armadura de Dios para que usted pueda ser hallado firme. Yo todavía estoy de pie, aunque me llegó el día malo. Eso es el punto que Pablo está tratando de comunicarle a esta iglesia de Éfeso. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan ser hallados firmes de pie, que no hayan caído al piso, que no hayan perdido lo que han creído en el Señor Jesucristo a causa de los días malos que sin duda llegarán a nuestra vida, que sin duda tocará la puerta de nuestra vida. Hello, ¿aquí vive fulano de tal? Sí, aquí vive. Ah, pues llegó el día malo. Y en este punto, número 2,
Preparémonos para el día malo. Seamos proactivos, seamos conscientes. Hoy tal vez te va de lo más bien. Hoy tal vez te va de lo más chévere. Hoy te va de lo más espiritual. Te sientes muy bien en la casa de Dios, te sientes muy bien en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Yo me siento como un cristiano fuerte. Mira este mollero. Este mollero me llegó escuchando al pastor Gary. Mira, y este me llegó el pastor Waishi. Y este de acá abajo en el pie, el pastor Vera. Bueno. Y tal vez nosotros nos sintamos de lo más bien, mi hermano. Pero mi hermano, los momentos difíciles llegarán. Lo importante es prepararse para lo peor. Esto es algo muy realista. El apóstol Pablo es súper realista acá, mi hermano. Él es bien realista, mi hermano, bien realista. Aquellos que practicaban deporte saben que se preparaban para el día más difícil en la cancha. Y nosotros también nos preparamos para el día más difícil. Llegan los momentos difíciles. Solamente mira la persona de Job. En Job capítulo 3, versículo 11, él habla: ¿por qué yo nací? ¿Por qué yo entré a este mundo? Hubiera sido mejor si yo hubiese nacido con los ojos cerrados y muerto. Estaba en medio de su día malo, mi hermano. Estaba en medio de su día de presión y de dificultad, mi hermano. Él es muy realista. La finalidad es que seamos hallados de pies. Creo yo, y lo digo con agresividad tal vez, pero yo creo que no hay nada más que molesta a Satanás que un cristiano que está de pie. Que un cristiano que se mantiene de pie. Yo creo que no hay nada más que moléstale, eso lo frustra, eso lo enoja. Yo creo que no hay nada más que lo prende que un cristiano. Oye, ese tipo yo le he tirado con todo. Y todavía sigue de pie. ¿Qué podemos hacer para hacerlo caer? ¿Cuál es su debilidad? Seamos bien pacientes. Metodea, acuérdese. Un día y usted de pies, en el nombre de Jesús, usted de pies. Vestido y vestida con la armadura de Dios. Ya mismo terminamos, estamos descendiendo. El apóstol Pablo comienza a definir lo que es esta armadura. Yo, como usando la imaginación posiblemente creativa, yo pensaba que tal vez estaba Pablo en la cárcel y como en esos tiempos un soldado romano tenía que estar encadenado junto con el prisionero, posiblemente Pablo decía: ¿cómo yo termino esta carta? Y mira al soldado y dice: oye, este tipo está vestido de armadura, de cabeza a los pies, pues voy a escribirte esto. Y Pablo comienza a describir la armadura y él comienza a decir: estad firmes, en el versículo 14, míralo conmigo, estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Sabes que vivamos en la verdad, eso te va a ayudar a mantenerte de pies. No digas mentiras. Di lo que sucedió, aunque sientas un poco de vergüenza sobre lo que sucedió y lo que pasó, pero esa verdad te va a ayudar a ti a mantenerte de pies, iglesia. Dice: la coraza de justicia, anda, haz lo que se supone que tú hagas, eso es justicia. Justicia es sencillamente ser una persona imparcial, ser una persona que no tiene acepción de personas, una persona que vive una vida que intenta vivir dentro de aquello que es aceptable para Dios. Pues ponte esa coraza, eso te va a ayudar a mantenerte de pies. Si tú andas en la justicia, si tú andas en la verdad, estas cosas te van a ayudar a ti, iglesia de Éfeso, a estar de pies en el día malo. El versículo 16, él dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto, en otras palabras, en otras versiones dice: con la preparación del evangelio de la paz. Me llamaba la atención a lo que decía Pedro en cierta ocasión, en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, donde él dice: debemos de estar listos, prestos, solícitos para dar razón en todo momento de la esperanza que tenemos en nosotros, pero hacerlo con mansedumbre.
Yo estoy parafraseando, estoy seguro que ustedes conocen el texto, mi hermano. Pero ahí Pablo está hablando de la solicitud. El evangelio es un asunto de paz, pero tenemos que prepararnos para compartir esa paz, esa reconciliación con Dios y el hombre, mi hermano. Pablo dice que eso nos ayudará a mantenernos de pies. También dice en todo momento, tomando el escudo de la fe, con la cual podamos apagar todos los dardos encendidos del maligno, mi hermano. Cada dardo que viene es con la fe que vencemos, es con la fe y la confianza que tenemos en nuestro Señor, en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros mantenernos de pies, mi hermano. La fe es más importante que las finanzas. La fe te ayudará a mantenerte de pies en el día malo, aunque no tengas finanzas. Nuestra fe no está en las finanzas, ni en los políticos, ni en la religión, ni en los pastores, mis hermanos, está en Cristo Jesús, el escudo de la fe. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros cuando el enemigo tire dardos encendidos para hacernos el día difícil, para hacernos el día miserable, para tratar de hacernos perder la fe. Nosotros tenemos que utilizar aquí, como Pablo está describiendo, esta armadura, el escudo de la fe, mi hermano, que nos ayuda a apagar esos dardos encendidos. Sigue Pablo hablando aquí, el yelmo de la salvación. Eso a mí, mi hermano, como que me implica que yo tengo que proteger mis pensamientos. Tengo que poner mis pensamientos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, para ser hallado firme en el día malo, mi hermano. Yo creo que una de las artimañas del enemigo es meterse a nuestra vida, meterse a nuestra conducta, meterse a nuestras palabras, meterse a nuestras emociones y nuestros sentimientos a través de nuestros pensamientos, mis hermanos. Y Pablo le dice a esta iglesia de Éfeso, pónganse en ese yelmo de salvación, toda la armadura de Dios. Hay que guardar nuestros pensamientos, mis hermanos, el mundo interior de la mente. Tenemos que guardarla, tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar nuestros ojos, lo que entran por estos ojos, lo que entran por estos oídos, que pueden afectar nuestra mente, mi hermano. La mente, ese yelmo de salvación, es necesario para poder ser hallado firme en el día malo, mi hermano. Casi estamos terminando. El apóstol Pablo dice, él dice lo siguiente, él le agrega, le añade, tomen la espada no es mi espada, es la espada del Espíritu. Él toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo venció Cristo en esa tentación? ¿Cómo modeló Jesucristo la batalla y la guerra espiritual en el desierto durante la tentación? Con la espada, no su espada, la espada del Espíritu. La palabra de Dios, mi hermano, es poderosa. Nos ayuda a mantener victoria en el momento malo, mi hermano, en el momento difícil. Recordarnos de las promesas de Dios, recordarnos de lo que dice la Biblia. Cuando yo era más joven, yo compraba esas tarjetas, yo no sé si saben lo que son index cards. Cartas de barajas de índice, y yo escribía texto como loco, mi hermano, en esas barajas de índice, y los mantenía en el bolsillo, mi hermano, y a donde quiera que yo estaba parado por 5 minutos, déjame meditar este texto, ¿qué dice este texto, este pasaje bíblico? Quiero tener la escritura, la espada del Espíritu en mi vida para vencer en el día malo. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, mi hermano. La importancia de tomar toda la armadura de Dios para estar listo para ese momento, para ese día, que no va a durar siempre, no va a durar para siempre ese día, pero ese momento de fuego nos va a llegar a todos. Y posiblemente más que una vez. Y por fin termino con este último punto, mi hermano. Mantengamos una actitud de oración. Una actitud de oración, mi hermano. La importancia de la oración. Y para esto me encantaría ir con ustedes a 1 Corintios capítulo 10. Si usted va conmigo, 1 Corintios capítulo 10.
Mi hermano, bien interesante lo que dice Pablo allí en el versículo 3, mi hermano, y yo se lo voy a leer. Él dice, capítulo 10, versículo, yo me perdí ya. Ajá. Me perdí en el texto, me perdonan. Pero Pablo dice lo siguiente, mi hermano. Él dice lo siguiente. Voy a encontrar el texto, no me voy a dar por vencido. Me llegó mi día malo, ¿cuántos dicen amén? Segunda de Corintios capítulo 10. Me fui hallado de pie, gracias al Señor, en mi día malo. Pero segunda de Corintios capítulo 10, mi hermano, para ver lo que dice Pablo allí en el versículo 4, mi hermano. Y miremos, mi hermano, el versículo 3 también, que creo que lo debemos de incluir. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, porque aunque andemos en la carne, en el sarx, en el soma de la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, mi hermano. Y yo creo que eso es una alusión, una implicación a lo que es el poder de la oración. En la oración llevamos los pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Sometemos esos pensamientos que llegan a nuestra mente, que no son de Cristo, y los sometemos al Señor, mi hermano, y ganamos la batalla, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Esas fortalezas mentales que pueden venir a nuestra mente, que son contrarias a la enseñanza y a la voluntad de Dios. Pero Pablo en el versículo 19 de Efesios capítulo 6 enfatiza lo que es la oración, mi hermano, la importancia de la oración. Miremos el versículo 18. Primero dice, con todo, dice él, mi hermano. Esto es parte de ser hallado fiel, hallado de pie delante del Señor. Una vida de oración es esencial, mi hermano, para tener victoria en la vida cristiana. Orar nos ayuda a mantenernos en la alerta. Orar nos ayuda a mantenernos despiertos. Oren todo tiempo. No es cosa de fanático orar, mi hermano. Usted no tiene que orar vociferadamente. Yo tenía un amigo que a mí me daba vergüenza salir con él a comer pizza. Porque antes de comernos la pizza, óigame, mi hermano, hacía una de esas oraciones así en público. En voz alta, llamaba la atención a nuestra mesa. Y yo, óigame, este hombre, la próxima vez que yo compre pizza me la voy a comer allá en el parque con él, donde no hay nadie. Pero oremos. Se puede orar en todo tiempo. En su trabajo puede tomar una pausa para orar allí en su mente. Nadie tiene que saber que usted está orando, pero podemos orar en todo momento. Pablo dice que debemos de orar con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Y eso significa que hay momentos, y yo estoy convencido de esto en la vida cristiana, porque la vida cristiana es un asunto existencial, no solamente un asunto intelectual, pero es un asunto existencial. Y yo puedo sentir en un momento dado algún impulso. El Espíritu Santo es una persona y Él me puede impulsar a orar. Yo puedo estar en el tren y de repente yo siento que el Espíritu Santo, yo no sé, pero intuitivamente, sin haber pasado por ningún proceso formal, mi pastor no me llamó y me dijo que orara, sino que yo sentí de repente que yo tengo que orar. Me vino a la mente el nombre de una persona, tengo que orar por ese hermano. Me vi con un hermano en la tienda que hace tiempo que no lo veo. Yo creo que debo de orar por ese hermano. Orar es lo que Pablo está diciendo. En todo tiempo en el Espíritu y así velad. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 26, versículo 41, orad y velad para que no caigan en tentación.
La oración y la vigilancia van juntos. Se supone que un soldado tiene que estar de pie velando, observando, estar consciente de su medio ambiente, porque tiene que defender el territorio si acaso llega el enemigo. Y Pablo está usando esa ilustración de la necesidad de ser solícitos, de ser proactivos, de ser intencionales en la oración, mi hermano. El mismo Pedro decía, y prometo que con esto termino, mi hermano, ¿okay? Porque ya veo que algunos hermanos agarraron la Biblia así como... Yo me voy a bajar así, si tiran varias Biblias para acá arriba, pero casi estoy terminando. Prometo que con esto termino. El mismo Pedro, en su ancianidad, en el capítulo 5, versículo 18 de Primera de Pedro, nos dice que velemos, porque nuestro enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. La oración es lo que nos ayuda. Estoy persuadido que la oración es lo que nos ayuda a nosotros. Ore, mi hermano, aunque usted no sienta a Dios. Ore, mi hermano, aunque usted no sienta la presencia de Dios, aunque usted no sienta la cercanía de Dios. Ora como quiera. En los momentos más secos de mi vida, yo he orado. Y en ese instante es como que abrí la llave y comienza, oye, ay, Dios está ahí, está cayendo el agua. En las emociones. Y uno comienza a sentirse el gozo del Señor. Lo que cantábamos aquí, ¿verdad? Yo cantaré y me alegraré y me gozaré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Ya saben lo que estoy hablando. Eso llega cuando oramos. Mi hermano, la armadura de Dios, tenemos que vestirnos con esto. Y yo voy a terminar con esto. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Y Raúl puede ir pasando. Mientras más rápido, si Raúl se hubiese parado aquí hace 10 minutos, yo hubiese terminado. Sacar la guitarra, hermanos, yo hubiese terminado hace 10 o 15 minutos, pero como no pasó. Apocalipsis capítulo 2, mi hermano, y el versículo 4. Y creo que esto es una amonestación para nosotros y con esto termino. La iglesia de Éfesos recibió una carta de Pablo. Pablo escribe su carta más o menos en el año 60. Después que Pablo escribe esta carta, 8 años más tarde, el apóstol Pablo muere. Él es martirizado, él muere por Nerón. La historia, la tradición nos enseña eso y confiadamente, lo creemos confiadamente. Pablo muere más o menos en el año 68, 8 años después de haber escrito esta carta, mi hermano. Y mi hermano, podríamos decir que 30 años después, esta iglesia recibe otra carta. Interesante, otra carta. Y esta carta no viene de Pablo, viene del Señor Jesucristo a través de la mano del apóstol Juan. Y mira lo que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia. Y esto es para que nosotros solamente pensemos, es la misma iglesia. Tal vez son otros creyentes, tienen atributos excelentes porque ellos doctrinalmente amaban la verdad. Pero mira como dice el Señor, le dice, tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. Y el Señor los llama al arrepentimiento a esta iglesia de Éfesos y le dice que hagan las cosas, las obras que hicieron al principio. Vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar si no te arrepientes, si no cambias de mente. Éfesos es la misma iglesia. Cristo le está hablando a la misma congregación. 30 años más tarde, por supuesto, a través de la mano de Juan. Pero mi hermano, lo importante es vencer. Mira lo que dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, al que está de pies, al que conquistó, al que se vistió con su armadura, al que se vistió con toda la armadura de Dios, el que vivió consciente, proactivamente, el que practicó la oración, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Solamente quería terminar con eso, porque eso es escrito a la iglesia de Éfeso.
La misma iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribió en el año 60 y la misma iglesia que Pablo visitó más o menos en el año 54 a 56 después de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mi hermano, darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana, que el Señor nos ayude a vestirnos con toda la armadura en esta semana. Y si hay una persona que no ha conocido al maravilloso Señor Jesucristo en el día de hoy, le animamos a que usted abra su mente, su corazón, su vida, sus emociones, su voluntad y entrégueselo todo al Señor. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta amonestación de tu palabra, Señor amado. Nos insta, nos amonesta a ser proactivos, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias por cada hermano. Ayúdanos, Señor, a ser proactivos, a ser hacedores de tu palabra, a vestirnos de la armadura, Señor amado, para poder estar firme. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti, en tu fuerza, Señor, a conectarnos a ti, Señor amado, para ser fortalecidos, Señor. Si un hermano no te conoce en este lugar, si hay alguien acá que no te conoce, que no ha respondido al llamado de la salvación, que hoy pueda responder, que hoy pueda, Señor amado, recibirte como único y exclusivo Salvador, Señor, y que a partir de hoy haya evidencia en su vida de que algo ha sucedido. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén.